Bendiciones, amados hermanos. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Bienvenidos a Respuestas Bíblicas, parte 8. La vez pasada yo subí Respuestas Bíblicas, parte 7, y lamentablemente me equivoqué con el título y era Halloween. Me disculpo, amados, me equivoqué. Pido las disculpas del caso. Ahí dice Respuestas Bíblicas, parte 7, pero era el estudio de Halloween y fui yo el que me equivoqué con el video. Vamos a continuar en donde habíamos quedado. Dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perdón, amados, se enfrió el día. Efesios 5, 14 al 20. Todavía estoy saliendo de esa infección, amados. Este es el modelo para la vida llena del Espíritu. Aquellos que serán tomados en el rapto estarán vivos en su espíritu mientras esperando su venida. Con permiso. Todavía estoy saliendo, amados, de esta infección. Entonces, a veces se me seca la gargantilla, así que pido mis disculpas. Vamos por el punto 10. Acuérdense que estamos viendo 30 razones de por qué tenemos que tener el Espíritu Santo para irnos en el rapto de la iglesia. Parte complementaria de una pregunta que anterior. Apenas terminemos, amados, vamos a continuar con las preguntas bíblicas. Le agradezco que mande sus preguntas bíblicas de cualquier parte de la Biblia a mi perfil, ¿verdad? Que ahí aparece en Facebook, Marlon C. Torres, y me puede mandar su pregunta bíblica y va a ser contestada en este programa Respuestas Bíblicas, amados, todos los jueves. Punto número 10. Tienes que tener el aceite en tu lámpara. Vean qué interesante, amados. Nosotros encontramos la historia de las 10 vírgenes, que yo creo que ya habíamos hablado anteriormente sobre este punto, pero lo voy a leer nada más. Mateo 25, el 1 al 13, nota que todos son vírgenes. El aceite en las escrituras significa el Espíritu Santo. 5 de ellas tenían el aceite del Espíritu y 5 no la tenían. A medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 6. Dice: las 5 vírgenes insensatas tomaron sus lámparas, pero sin aceite, y ellas dijeron a las vírgenes prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 8. Ellas tenían parte del Espíritu del Señor, pero ellas no tenían el Espíritu Santo o el aceite que las sostenía. Acuérdense que el aceite representa la presencia del Espíritu Santo. En este caso es una simbología en la persona. Entonces es muy importante, y más adelante lo vamos a ver, que es importantísimo, amados, que usted se asegure que tenga el sello del Espíritu Santo en usted para poder seguir en el rapto. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver ese punto y ahí usted me va a entender y va a decir: ahora sí ya entiendo por qué es tan importante asegurarse. Mucha gente cree que ya por estar en la iglesia, ir al culto, servir, ya es salva. No, señor. O haber aceptado a Cristo. No, no es salva. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice un versículo de la Biblia. Ahí es un detalle muy grande, amados, que el Espíritu Santo es el que te va a levantar. Si estamos muertos para ese tiempo, ¿verdad? O si Cristo viene ya, es el Espíritu Santo que tiene el sello en nosotros y nos va a llevar. Pero si una persona no tiene el sello del Espíritu Santo, como dice Efesios, las arras. Ese versículo dice las arras. Una arra es un sello, es una marca distintiva, ¿verdad?, que tiene el cristiano verdadero, que es lo que va a identificar para que el Espíritu Santo lo vea y diga: ah, este sí es de nosotros, es nuestro hermano, vámonos a la casa con nuestro papá. Entonces eso es lo que va a pasar. Por eso aparece esta simbología de las 10 vírgenes, ¿verdad?, prudentes e insensatas, ¿verdad?, que unas estaban llenas del Espíritu Santo, estaban espabiladas, estaban vigilantes, estaban al pie, llamémoslo así, amados, del cañón,
en las cosas de Dios. Hay otras que son cristianas, conocedores del evangelio, como dicen, frío ni caliente, ya lo había explicado, pues yo le digo que lo estoy repitiendo, y son personas que están en una iglesia, pero no son ni una otra cosa, sino que ahí están nada más, son oidores, pero nada más. Entonces, esas son las insensatas. Oyen el evangelio, pero no practican lo que oyen, sino que nada más son oidores. Son como lo he explicado la vez pasada, amados, son aficionados al fútbol, pero nada más. Entonces, es lo mismo. Os digo que no os conozco. Vea qué palabra más fuerte. Amados, la palabra os digo que no os conozco es una palabra o expresión tan fuerte. Pongámonos a pensar en esto. Que Dios, el creador, el que te hizo, el que te formó en el vientre de tu madre, dice Salmo 139, hasta las cosas más pequeñitas, venga y te diga, no te conozco, Marlon, no sé quién eres, en mi mente no me acuerdo de ti, no sé quién te hizo, no fui yo. Amados, eso debe ser un golpe tan grande para el corazón de cualquier ser humano, cuando llegue a la presencia de Dios, que Dios le diga, no te conozco. Amados, imagínense cómo debe sentirse uno. Entonces, eso es una expresión muy fuerte, un choque al ego, a la mente, a todo lo que usted pueda imaginarse, que Dios Padre te diga en ese día, no te conozco. En otras palabras, que Jesús está diciendo, yo no te conozco como mi novia, ¿ve? La novia está hablando de la iglesia. Desde que tú no eras parte de la novia, en el periodo de la tribulación, te tienes que ir. Sin el aceite, el Espíritu Santo, no serás tomado en el rapto. ¿Por qué? Porque no está lleno del Espíritu Santo, que es Él pone las arras o el sello, ¿verdad? En nuestra frente, de que tenemos que ir, de que pertenecemos. Recuerde que un sello significa pertenecer. En los tiempos romanos, todo le ponían sellos. En la tumba de Jesús tenía el sello del emperador y nadie podía romper ese sello. El que lo rompía se atenía a la muerte, ¿verdad? Porque el sello significa que eso es algo privado, que tiene dueño. Eso es lo que significa un sello. Entonces, si usted tiene el sello del Espíritu Santo, usted le pertenece a quién? Al dueño o al portador de ese sello. Entonces, vean qué interesante es la simbología bíblica con respecto a las 10 vírgenes. Unas no lo tenían, 5 no tenían el sello y otras 5 sí lo tenían. Entonces, es una simbología muy interesante de la presencia del Espíritu Santo en una persona. Pero vea que todas las 10 estaban en el mismo contexto, en la misma sala, digamos, imaginémonos que están en la misma habitación, pero unas estaban dormidas y otras estaban despiertas, esperando a su amo, esperando a su esposo. Aquí estamos esperando, amado mío, como dice el Cantar de los Cantares. Estaban espabiladas, estaban vigilantes, como atalayas. Y las otras estaban así, bien dormidas. Es un ejemplo del cristiano, amados. Por eso dice que en ese día muchos dirán, pero Señor, yo hice esto en tu nombre. Yo serví en la iglesia, yo trabajé en esto, trabajé en lo otro. Pero, amados, espiritualmente hablando, estaban dormidos, estaban muertos. Entonces, vea qué interesante es esto. Punto número 11, amados, porque ya este punto yo ya lo había tocado. Los santos raptados escaparán a la muerte. Ahora, ¿de quién está hablando? Por ejemplo, si Cristo viniera en este instante que usted está viendo este video, la ropa queda aquí porque esto se queda, los lentes se caen, todo esto se cae, todo esto queda aquí, todo eso. Amados, ya no voy a morir porque inmediatamente mi cuerpo es transformado, como dice Pablo, al cuerpo espiritual. Pasa a, llamémoslo así, en cierto contexto, a otro plano. Ya la carne se pudre, porque acuérdate que esta carne, la carne y sangre, no puede entrar en el reino de los cielos. No puede. Hasta Jesús tuvo que hacer esa ley. Esa ley es para todo ser humano. Hasta Jesús tuvo que pasar esa ley en el sentido, y una vez aclaro, que Él murió y fue llevado a los 3 días, pero el cuerpo de Él fue resucitado por el Padre, ¿verdad? Por voluntad del Padre. Entonces es el único, por eso dice que es el primogénito de toda creación, de los que resucitan en Cristo. Ahora, si yo muero en este momento, viene Cristo y soy llevado, este cuerpo se queda ahí putrefacto, se putrefacta, porque para Dios lo más importante es el alma, no el cuerpo no le interesa a Dios, eso se pudre, todo esto se pudre, amados, con la corrupción. En el momento en que una persona muere, a las 12 horas ya empieza a descomponerse. Entonces, ellos, ¿verdad? Los santos que están vivos en el momento del rapto no van a ver muerte. Serán los únicos, llamémoslo así, entre comillas, privilegiados
que no van a morir, en el buen sentido de la palabra. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Ahora, vea qué interesante por qué Pablo decía esto cuando estaba hablando de esto a los corintios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados e incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51 al 52. Ahora, ¿por qué Pablo decía esto? Porque en la iglesia del primer siglo, ellos pensaban que Cristo iba a venir en breve, que la venida de Cristo iba a ser casi inmediata. Entonces, Pablo cambió el concepto casi al final de sus epístolas. Él cambió ese concepto, ya él entendió que faltaba tiempo para que Cristo regresara. Pero en ese instante Pablo pensaba que la venida de Cristo era inminente, era casi de una. Por eso él decía esto y él tenía ese pensamiento. Este cambio no es muerte, porque exactamente la persona no muere, como lo acabo de explicar. No tendrá la oportunidad en aquellos tomados en el rapto. Se puede decir que serán privilegiados porque no van a morir, no van a descansar esperando. El Espíritu Santo que trabaja dentro de ti te cambiará. Repito, el Espíritu Santo que trabaja en ti te cambiará. Es el único que puede producir el cambio inmediato en nuestra vida. Entonces, ahí está la importancia de tener el Espíritu Santo para irnos en el rapto de la iglesia, porque es el único que va a lograr transformar ese cuerpo mortal en un cuerpo espiritual. Él tiene esa capacidad, es la tarea del Espíritu Santo. Entonces, importante tener el Espíritu Santo para irnos en el rapto de la iglesia. En otro lado, en Hebreos 9:27 nos dice, de la manera que está establecido. Vean qué importante este pasaje, amados. Si puede, le pido que detenga el video y lo busque y lo lea, y si puede, lo marque. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Voy a explicarlo. En este momento, digamos, voy a dar un ejemplo. A mí me gusta siempre ponerme de ejemplo. Caigo muerto aquí. El cuerpo se empieza a descomponer, como le acabo de decir anteriormente en unos segundos. Y Marlon abre los ojos y lo primero que va a ver del otro lado es a Jesucristo. Es lo primero que todo ser humano ve cuando abre los ojos al otro lado. A Jesucristo como testimonio. Incluye salvos y no salvos. Gente creyente y gente no creyente. Todo ser humano que parte de esta tierra, lo primero que ve del otro lado como testimonio a él es a Jesucristo. El juicio, ¿cuál juicio? El juicio personal. Una cosa es el juicio del gran trono blanco, final de los tiempos, y otra cosa es nuestro juicio personal. Ahí está nuestro juicio personal porque estamos de tú a tú con Jesús. Ahí no hay papá, no hay mamá, no hay nada. Ahí está tú y Dios. Recuerda, hay una cita de muerte para cada, vea qué importante, amado, es esto, hombre. Pero en 1 Corintios nos dice que algunos escaparán de esta cita de muerte, los salvos, ¿verdad? ¿Cómo puede esto ser hecho? Encontrando el favor en los ojos de Dios a través de y cediendo por completo a la plenitud del Espíritu Santo. Es como podemos escapar de la muerte. Y de la muerte no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Acuérdense que en la Biblia la muerte significa separación entre el hombre y Dios. Y eso abarca no solo la parte humana, sino la parte espiritual. La segunda muerte es eso en Apocalipsis, la separación definitiva del ser humano entre Dios y el hombre. Vamos a continuar, amados. Punto número 12. El rapto es evidente en tipos y sombras en el Antiguo Testamento. Ok. Acuérdense que la palabra rapto significa en griego harpazo. Harpazo es una palabra, le invito a que detenga el video y lo apunte. Acuérdense, yo siempre les he dicho que en mis videos, para la gloria del Señor, para bendición suya, cada palabra que yo diga y con su significado, para el video, apunte el significado de la palabra para que se vaya haciendo como un diccionario bíblico. El rapto significa harpazo en griego, significa tomar así, ¡bum!, de un solo bombazo, ¿verdad? Eso significa rapto, tomar, como dicen, sin permiso. Por eso dice la Biblia que es de un abrir y cerrar de ojos, ¡bum!
Nadie se va a dar cuenta, además ni usted mismo se va a dar cuenta. Cuando usted se da cuenta, cerró los ojos, abrió y ¡pum!, fue transportado. Eso significa en griego rapto, ¿verdad? Ahora, el rapto tiene sombras, tipos y figuras del Antiguo Testamento. Creo que el Nuevo Testamento es sombra y figura del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento. Por eso los dos van de la mano. No podemos enseñar Biblia sin enseñar el Antiguo Testamento y no podemos enseñar el Antiguo Testamento sin enseñar el Nuevo Testamento. Los dos van entrelazados, amados. Ahí es donde mucha gente, amados, yo he conocido personas que solo enseñan en el Antiguo Testamento, pero no, hay muchas cosas que están en el Antiguo Testamento que se explican en el Nuevo Testamento. Un ejemplo, Hebreos. El libro de Hebreos tiene muchas connotaciones directas al Antiguo Testamento. Entonces, para entender muchas partes de Hebreos, tiene que leer el Antiguo Testamento, principalmente el Pentateuco, para entender Hebreos. Daniel, otro ejemplo. Para entender ciertas partes de Daniel, usted tiene que ir a Apocalipsis, que está en el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Vean qué interesante. Daniel fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, vean qué interesante que es las dos connotaciones de los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, es un conjunto de libros. Pues, la Biblia se le llaman libros, amados. Ok, vamos a continuar. En el Antiguo Testamento, tipos y sombras del rapto, Enoc caminaba con Dios y Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Ok. Acuérdense que el rapto significa, ¿qué le dije yo? ¡Bum! Y eso le pasó a Enoc. Voy a dar un ejemplo, amados, con esto. Digamos que en este momento yo me llamo Enoc y me toca ya morir, porque todos tenemos un día y una hora debajo de este cielo. Todos. Cuando nos toca, amados. Eso es inevitable. Cuando a usted le toca, le toca. Cuando a mí me toca, me toca. En ese momento ya le tocaba seguro a Enoc ser retirado de la tierra. Todos tenemos un día y una hora para morir. Y en ese instante Dios dijo, como Él me sirvió, como Él caminó conmigo, me imagino yo, porque la Biblia no lo dice, pero me imagino yo, que Él seguro le dijo a Dios, uno de los tratos que Dios dio con Él, a Dios le gusta hacer pactos. Me imagino yo que seguro le dijo, Dios, cuando me toque, no quiero morir, quiero que me irme contigo. Ahí vemos la relación tan íntima que había entre Dios y Enoc. Usted nunca se ha puesto a pensar en la relación tan estrecha, tan íntima que tenía Enoc y Dios, para que Dios no dejara que la muerte se lo llevara, para que nada más fuera raptado. Es interesante, si usted analiza la Biblia, usted se pone a pensar, mira, sí es cierto, qué relación tan grande tuvo él, que ni siquiera David, que dice la palabra que Dios dijo que era amigo de Dios, ¡pum!, se lo llevó Dios, sino que dejó que la muerte viniera sobre David. ¿Qué relación tan íntima había entre Enoc y Dios para que Dios le dijera a la muerte, no, yo me lo voy a llevar? No es tuyo, muerte, porque la muerte es un demonio. Trabaja para Dios, pero es un demonio, amados, aunque usted no lo crea. Y todos, cuando nos toca, Dios manda o Dios permite que el espíritu de la muerte venga y, vea, ya le toca a Marrito, lléveselo. En cambio, seguro le tocaba y seguro la muerte le dijo a Dios, bueno, Dios, ya le toca a Enoc, ¿verdad? Me lo voy a llevar, ¿tú me das permiso? Y Dios le dijo, no, es mío, yo me lo llevo, es mío, yo me lo voy a traer. ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? Y una vez yo analizando Génesis, estudiando Génesis, me puse a analizar en eso. Y digo yo, mira qué interesante. Ni Moisés, que era el gran hombre de Dios, que Dios amaba tanto a Moisés y que Dios hablaba con Moisés cara a cara, dice la Biblia, la relación tan estrecha que tenía Dios con Moisés. No, a Moisés sí murió, dice la Biblia que sí murió. Judas 9 dice que Satanás peleaba el cuerpo de Moisés, significa que sí murió. Entonces la muerte sí vino sobre él. En cambio Enoc no. Entonces es un punto, amados, que a mí hay veces cuando yo hago estudios me gusta aclarar ciertos puntos de la Biblia por dudas que muchas veces a mí me hacen al privado y me gusta contestarlas cuando salen para que no quede ahí ese vacío. Piensen y analicen eso. ¿Qué relación tan grande tenía Enoc y Dios para que Dios, cuando le tocaba, el espíritu y la muerte no se lo llevara? Vamos a continuar, amados. Aquí está la respuesta que yo considero, la respuesta de eso que le estoy diciendo. Enoc halló el favor de Dios.
¡Wow! El favor de Dios. ¿Qué significa esto? Que la misericordia tan grande que le tenía Dios a Enoc era tan grande que no permitió que la muerte se lo llevara, que la muerte actuara en él. Dios lo desapareció. La Biblia dice que él desapareció, no hay cuerpo de Enoc, no se sabe qué pasó con él. No hay registro bíblico de qué pasó con Enoc. Es uno de los hombres que Dios se lo raptó. Ahí tenemos otro ejemplo, Elías, pero ya esto es esa historia. Moisés, pero ya tenemos la historia de Judas 9, que Moisés sí murió. Elías, ahí está esa historia, pero esa es otra historia bíblica que en algún momento vamos a tocar. Pero vea qué interesante, halló favor con Dios y fue raptado. Eso es lo que significa rapto. El raptado significa tomado. Me imagino que en ese momento seguro no estaba sembrando o haciendo algo ahí en su casa y ya le tocaba y Dios nada más dijo, véngase conmigo, mi chiquito. No permitió a la muerte llevárselo, halló el favor de Dios. Qué interesante, ¿verdad, amados? Su familia no fue raptada, solo él, con él, y ellos tuvieron que ir por la vida de la tumba. ¿Por qué? Porque no había cuerpo que enterrar. No sabían qué pasó con Enoc. Me imagino que la familia de él seguro dijo, pero hey, ¿qué se hizo papá? Mamá, ¿qué se hizo papá? ¿Dónde está papá? Desapareció. Me imagino que ellos lo buscaron como loco. Y fue que Dios se lo había llevado. Ok, seguimos, amados. Y no me emociones, termino con Génesis. Esto no significa que ellos estaban perdidos. Esto significa que es también un tipo del cristiano raptado. Por eso es un tipo, sombra y figura del rapto. Enoc. Por eso se llaman tipos, sombras y figuras del Antiguo y Nuevo Testamento. Ok. Aquí hablamos de Elías, que lo voy a dejar para la otra parte, amados. En el otro video, si Dios lo permite, la parte número 9 de este video de respuestas bíblicas, que aquí habla de Elías. Elías sufrió un tipo de rapto, pero ahí vamos a ver qué tipo de rapto, qué es lo que vamos a sufrir nosotros cuando Cristo venga. Si estamos vivos o si estamos muertos, siempre va a ser un rapto tomado. Amado, le invito en el nombre de Jesús a que se suscriba a este canal, active la campanita para que YouTube, cada vez que yo suba un estudio, usted sea notificado. Comparta con otras personas estos estudios para la gloria y honra del Señor. Aquí tenemos más de 40 videos de estudios bíblicos de diferentes temas bíblicos para su bendición. Agradezco de todo corazón a todos los que se han suscrito hasta hoy. Muchas gracias por su confianza. Espero en el Señor que estos videos sean de bendición para su vida. Le habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Bendiciones y un abrazo.